Bien. Muy buenos días, estimados colegas. Damos inicio a esta sesión extraordinaria de la Comisión Mixta. Mixta y unida. Mixta y unida, muy unido, dándole la bienvenida a la ministra del Interior. Damos inicio. Estaba pensando en la unidad. Muy bien. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Por una parte, el gobierno ingresó ayer al Senado un mensaje mediante el cual hace presente la urgencia para el despacho de la iniciativa esta que crea el Ministerio de Seguridad en carácter de discusión inmediata. Y por otro lado, se recibió ayer en la tarde una solicitud de audiencia de la Fundación Paz Ciudadana para que, si la comisión lo aprueba, el director ejecutivo de esta fundación pueda venir a exponer a la mixta sobre las controversias de competencia de esta comisión. Es todo, presidente. Muy bien. Habíamos quedado, colegas, en que ustedes entre ayer y hoy nos iban a hacer llegar algunas sugerencias de personas que pudiéramos escuchar respecto a esta discrepancia. Solamente ha llegado esta. En el transcurso del día, por favor, háganosla llegar. También habíamos resuelto que, en uso de nuestras atribuciones, algunas de las audiencias iban a ser recibidas por la mesa técnica y otras las íbamos a recibir en esta sala. ¿Puntos varios, colegas? No hay. Quiero, a raíz de una solicitud del senador Durana, quiero informar que el día de ayer en la tarde se autorizó, por votación unánime fue finalmente, habían dos pareos, la constitución de una comisión unida de Relaciones Exteriores y Seguridad para la macrozona norte. La Comisión Unida de Defensa y Seguridad, que funciona para discutir asuntos relacionados con la macrozona sur, está operativa, funciona justo antes de la renovación de los estados de excepción constitucional en la macrozona, y ahora se constituye una comisión unida para la macrozona norte, particularmente por la cuestión fronteriza migratoria, entre la Comisión de Relaciones Exteriores y Seguridad. Por antigüedad, digo, de la comisión, no de las personas, la preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en este caso el senador Insulza. Quedan, por supuesto, todos ustedes convocados. Eso es para los senadores. Sí. Quiero aprovechar de informarla, discúlpeme, pero porque lo que preguntaron. Y lo segundo que quiero informarle a la señora a los señores senadores es que la Comisión de Seguridad del Senado se constituirá en la región de Arica-Parinacota, tal como habíamos acordado, ¿no? Recordemos que el senador Osandón había pedido modificar. Dos viajes distintos. Son dos distintos, y de tal manera que vamos a mantener la fecha el día 28 o 29 de la Comisión de Seguridad. No, eso lo vamos a diferir. Muy bien. Disculpen las señoras y señores diputados, pero queríamos aprovechar esta oportunidad para resolver esas dudas. Muy bien. Sin más, vamos a entrar a la tabla del día de hoy, agradeciéndole a la ministra del Interior que haya hecho esfuerzos que nos tenían, la verdad es que preocupados de que... No, preocupados porque sabíamos, lo estábamos escuchando en la noticia, que el presidente de la República había convocado al gabinete para discutir el tema que a todos nos preocupa, que es la reposición del servicio eléctrico. La ministra ha hecho un esfuerzo por llegar, se lo agradecemos, y como dice la tabla, vamos a escucharla para que nos exponga sobre la postura del gobierno, sobre el proyecto que nos convoca. Ministra, tiene usted el micrófono. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, vamos a hacer una exposición presentando los temas de controversia, tratando de alguna manera de rehacer la historia de cómo se generó esta divergencia entre ambas cámaras. No tenemos previsto en esta misma vuelta, presidente, hacer la propuesta o la solución que nosotros vemos a esa controversia, porque eso sí que ya sería eterno.
aunque sí vamos a dejar puestas algunas pistas de dónde creemos nosotros que está la mayor dificultad, de por dónde podría ir el camino, pero no vamos a bajar aquí fórmulas concretas de zanjar las diferencias. La primera parte de esta presentación hace referencia a varios temas, digamos, no quiero decir menores, porque todo es importante en una ley de este tipo, pero podríamos decir que no son dramáticos, digamos, que se tradujeron en vacíos que tiene el texto que actualmente está en tramitación. La primera divergencia está en el artículo 3º, en relación al Ministerio de Seguridad y su vínculo con las fuerzas de orden y seguridad pública. En la versión que salió del Senado, el texto decía que las fuerzas de orden y seguridad pública son jerarquizadas, son disciplinadas, son obedientes y no deliberantes y se encuentran subordinadas al Poder Civil. La Cámara modificó este texto y en lugar de decir que son obedientes y no deliberantes, dice que dependerán de forma obediente y no deliberante y suprime la frase relativa a subordinadas al Poder Civil. Esta modificación fue rechazada por el Senado y hay que encontrar una fórmula. El Ejecutivo, ahí me atrevo a anticipar, considera que la frase de que se encuentra subordinada al Poder Civil es esencial. Esencial. No sé si está en la Constitución en esos términos. Porque la ley de orgánica de carabineros está y no está la del Ministerio. No tiene sentido. Bueno, en el inciso segundo, el Senado propuso que se explicite la dependencia, que esta dependencia, digamos, es sin perjuicio de las órdenes que reciban las fuerzas de orden y seguridad pública de parte del Ministerio Público y también las que correspondan a la Subsecretaría del Interior en materia migratoria. Esto ya está un poco raro, incluso en la versión del Senado, porque la Subsecretaría del Interior se refiere a la Subsecretaría del Ministerio del Interior. Y se refiere a los temas migratorios, pero no de seguridad de la frontera. Es que esto es importante saberlo, porque la policía tiene una labor de control migratorio y de seguridad en la frontera. En lo que se refiere al control migratorio, efectivamente el Ministerio del Interior va a seguir teniendo una facultad, porque va a ordenar el control migratorio, pero la seguridad de la frontera va a ser materia del Ministerio de Seguridad. Bueno, esto se modificó en la Cámara para simplificar el texto y establecer que la referencia a la facultad del Ministerio Público no era necesaria porque está en la ley del Ministerio Público. Y la referencia a la Subsecretaría del Interior tampoco le pareció necesaria. Yo creo que detrás de esto está una cierta confusión respecto de que en la frontera se ejercen dos tareas policiales, una migratoria y una de seguridad. Y al eliminarla, las migratorias quedaron en el aire, por decirlo así. Entonces, esa es otra controversia. En el artículo 4, pasando a la siguiente, en el artículo 4, en el inciso primero, el Senado propuso explicitar las materias respecto a las cuales el Ministerio de Seguridad Pública podía ejercer coordinación sectorial e intersectorial. Y la Cámara simplificó ese texto haciendo referencia a las materias, digamos, establecidas en la ley. Entonces, el cambio es de ese tipo. En una ocasión se enumera la materia, en el otro caso se hace una referencia general. Esto, por ejemplo, no es tan dramático, ¿no? No es tan... Uno puede encontrar una mejor o peor formulación, pero nada sustantivo va a cambiar con una u otra. En el inciso segundo, el Senado propuso que se habilita al Ministerio de Seguridad para pronunciarse en materias de su competencia sobre el seguimiento e implementación de planes y programas de otros ministerios y servicios. Y la Cámara eliminó esta frase porque, según la Cámara, la coordinación es un principio general del derecho administrativo y no es necesario hacer mención. Bueno, nosotros consideramos que esto sí es importante, porque la coordinación es un principio general, bilateral, pero aquí no estamos hablando de una bilateralidad, estamos hablando de que el Ministerio de Seguridad tiene un rol preeminente en los temas de seguridad con otras instituciones para asegurar que haya una coherencia, una consistencia. En el inciso tercero, el Senado propuso que el Ministerio pueda solicitar antecedentes a cualquier órgano de la Administración que tendrá que entregarlo. Y en la Cámara se reemplazó ese inciso estableciendo que no solo puede solicitar antecedentes, sino que además estos pueden referirse a información que tiene carácter de secreta o reservada.
que tendrá que ser entregada también. Esto en el Senado se rechazó, probablemente para mejorar la formulación. No creo que haya, digamos, objeción con la norma, pero es por un tema de no. Ya, bueno, eso se podrá discutir en su momento, pero eso, ese inciso completo quedó Ministerio, ministro, ministra. Ese Sí. era el punto. Ya. La controversia era. Ya. No, el problema es otro. No, si ya reconstruí. Es que una cosa es que se pueda pedir información y otra es quién pide la información. Entonces, cuando uno dice el ministerio, da la idea de que cualquier funcionario del ministerio puede pedir una información. Y tratándose de cierto rango de informaciones, uno esperaría que estas solicitudes sean visadas por una autoridad de cierto nivel, y no que cualquier funcionario del ministerio puede ir al ministerio al lado a pedir cualquier información, incluso reservada. Entonces, eso se puede mejorar la redacción para asegurar una responsabilidad en la solicitud y el manejo de la información. No solo, presidente, digamos, el manejo, porque es obvio cuando hay información sensible, pero también en la solicitud. Porque no puede ser que un ministerio esté acosando a otro ministerio, pidiéndole cosas por todos lados y tenga decenas de funcionarios trabajándole al ministerio al lado, por decirlo en brutal. Cosas que suceden a veces. Pasan a veces esas cosas, no sé, me estoy poniendo en un caso hipotético. No sé, se fue para el final aquí. El funcionario se enojó. Se enojó. Alguien se lo tomó mal. Ya, el artículo 5 también referió al Ministerio de Seguridad. El Senado propone un literal D, donde se establece la función de velar por la seguridad y el orden público en el territorio, así como la generación de condiciones necesarias para su restablecimiento mediante la integración de capacidades. Ese era el texto de la Cámara, del Senado, perdón. La Cámara lo cambió, eliminó el literal porque este mismo concepto está incluido ahora en otro literal. El problema es que el concepto general quedó incluido en otro literal, eso no sería problema, pero voló, por decirlo así, la frase velar por el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública. Lo que voló fue generar las condiciones necesarias para su restablecimiento mediante la integración de capacidades. Entonces, ese concepto, que es valioso, quedó en el aire y por eso, creo yo, hay un rechazo para ver o si se repone en el literal donde la frase quedó o se replantea toda la formulación para recuperar esa frase. En el artículo 6, en el artículo 6, el literal K, el Senado propone una atribución que es encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública, protección y demás materias, y la Cámara lo reemplaza por encargar estudios e investigaciones en materias que sean de su competencia. La verdad es que no es significativo. En el artículo 7, literal H, el Senado propone que exista una atribución que dice dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los planes y programas de formación y capacitación de las fuerzas de orden y seguridad pública en coherencia con los planes estratégicos de desarrollo policial y aprobar dichos planes, programas, perfiles de egreso y egreso de los postulantes y cuerpo docente. Además, ahí se establecía que dichas orientaciones deben contener algunos principios, o sea, contemplar como ejes algunos principios, que son la eficacia policial, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, entre otros. La Cámara propuso una versión acotada de este literal, que señala simplemente que la atribución consiste en aprobar planes y programas de estudio y capacitación de las fuerzas de orden y seguridad pública, los perfiles de ingreso, egreso postulante y cuerpo docente. En el fondo cambian dos cosas, que no hace referencia a la coherencia con los planes estratégicos y tampoco hace referencia a la aprobación de dichos planes, ni que a esos planes deben estar, digamos, orientados por ciertos principios. Eso lo eliminó la Cámara. Y el Senado rechaza esta formulación que viene de la Cámara, o para reponer lo que cayó, o para reordenarlo, digamos, darle más digamos, consistencia a esta definición. En el artículo 8, sobre el informe del Ministerio al Congreso, el Senado propone que el Ministerio le informe semestralmente a las comisiones encargadas de seguridad de ambas cámaras acerca de la tarea que ejecuta
y la Cámara propone ajustes formales, especialmente que referías a que esta obligación ya existe, que no sería necesario y que no se refiere a este ministerio, sino que a todos los ministerios. ¿Todos los ministerios? No sé si son todos. No sé si son todos, pero ya hay una normativa de varias carteras que tienen que presentar reportes periódicos aquí y por eso se considera necesario plantearlo en esta ley. Diferencias entre las cámaras respecto al párrafo tercero, que es el sistema de seguridad pública y los consejos. Aquí vamos a cambiar de tema. Nos vamos al sistema de seguridad y los consejos. Aquí hay algo importante, presidente, digamos, información que el Senado debe manejar, que en el texto que salió despachado desde acá, se creaba el Ministerio de Seguridad, se decía, digamos, su definición general, y el artículo segundo, creo yo, creaba el sistema de seguridad. Entonces, de alguna manera, la lógica era, aquí está este ministerio y hay un sistema de seguridad y el ministerio tiene la tarea de hacer que el sistema en su conjunto funcione. En la Cámara se consideró que poner tanto énfasis en los primeros artículos en el tema del sistema daba la idea de que el Ministerio de Seguridad era como un director de orquesta, pero no tenía músicos propios, por decirlo así. Y quedaba demasiado diluida su responsabilidad sectorial, que se refiere fundamentalmente a las policías, ¿no? Entonces se cambió esto y si bien el concepto de sistema se mantuvo, yo diría incluso se perfeccionó, quedó más atrás en la geografía del proyecto para desarrollar en los primeros artículos las funciones propias del ministerio, su tarea sectorial, por decirlo así. Nosotros consideramos que eso es bueno, es un progreso. Sin embargo, en este progreso hubo algunos tropezos, porque el Senado establecía que al interior del sistema existían algunas instancias, fundamentalmente el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que lo preside el ministro o la ministra, que integra a diversas instituciones del gobierno central, al fiscal nacional, al defensor penal público, un representante de la Corte Suprema y otras instancias, y establece su carácter consultivo asesor. Hoy día ya existe la ley, el Consejo Nacional de Seguridad. Además, también el Senado propuso que existiera un Consejo Regional de Seguridad Pública que tuviera su presidencia en el delegado y que hubiera consejos comunales que sean instancias locales de coordinación. La Cámara eliminó toda versión de los consejos. Entonces, lo que estableció es una definición más amplia que es bastante buena. Lo malo es que eliminó el consejo, pero es muy buena porque primero definió el sistema de seguridad pública de mejor manera, creo yo, que como estaba en el Senado, y después estableció que al interior de este sistema se pueden establecer distintas instancias como consejos nacionales y regionales, comités interministeriales, grupos de trabajo y cualquier otra instancia. Y estableció que el ministro o la ministra, cada vez que crea estas instancias, tiene que establecer un funcionario responsable de la instancia, plazos de su trabajo y medidas de verificación respecto a su, digamos, cumplimiento. En el fondo, para darle más concreción. Todo eso es muy bueno, porque efectivamente si uno tiene la lógica de un sistema, el sistema hay que articularlo, hay distintas formas de hacerlo. Lo que pasa es que para hacer esto no era necesario eliminar el Consejo Nacional de Seguridad. O sea, uno podía hacer toda esta definición, pero mantener la existencia del Consejo Nacional de Seguridad como la instancia mayor, donde los organismos clave, los poderes públicos, etcétera. Ahora, en la Cámara, el Ejecutivo llevó una propuesta que al caer todos los consejos también se cayó, que nosotros consideramos también que era un progreso, porque hoy día existe un Consejo Nacional de Seguridad Pública que tiene, no sé, 40 integrantes, 40 integrantes, enorme, porque está ahí toda la seguridad. Entonces está la policía, está la Fiscalía, está la Corte Suprema, está la Defensoría de la Niñez, está todo el tema, el MIMBU, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque está todo lo preventivo y todo lo de control, todo en un mismo consejo. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese mega consejo? Primero, que es enorme, y segundo, que los temas de control siempre se comen a los temas de prevención. Siempre, porque en la conversación, esa urgencia, esa contingencia, tiende a absorber la atención. Entonces, en la Cámara de Diputados nosotros propusimos
que el Consejo de Seguridad Pública fuera uno y el Consejo Preventivo fuera otro, y que cada uno tuviera como secretario ejecutivo a los subsecretarios respectivos y como presidente, o no sé cómo se llama, al ministro o la ministra, ¿verdad? Entonces eso permitía que hubiera una instancia tipo consejo dedicada a la prevención, donde no se habla de penas, no se habla de, como de investigaciones, no, se habla de labores propiamente preventivas. Bueno, todo eso voló. Entonces quedó una buena definición del sistema, quedó un buen llamado a establecer instancias de trabajo, pero que sean concretas, con tareas y qué sé yo, pero no quedó mencionado el Consejo Nacional y tampoco esta idea de separar el Consejo en dos para que cada uno tenga, y para que sea más chico además, que sea más chico, porque parte de la inoperancia tiene que ver con el tamaño, ¿no? Eso. Entonces, así quedó esa cosa. En el párrafo cuarto, sobre la organización interna del Ministerio, el Senado propone que el Ministerio cuente con una Subsecretaría de Seguridad Pública y una Subsecretaría de Prevención del Delito que se desconcentre a través de comisionados. La Cámara propone suprimir el artículo. En el articulado está presente las dos subsecretarías, no las eliminó, pero suprimió el artículo y suprimió la mención a que esto se desconcentra a través de estos comisionados. En el artículo 19, el Senado propone que la Subsecretaría de Seguridad Pública diseñe y proponga al ministro política, plan y programa en materia de su competencia, así como tenga la tarea de ejecutarlas y evaluarlas. La Cámara propone reemplazar el verbo ejecutar por implementar y que se sometan a la aprobación del ministro la evaluación de dichos instrumentos. O sea, que el ministro deba pronunciarse sobre la evaluación de esos instrumentos que desarrolla la subsecretaría. Eso se rechazó. Entonces, todo esto quedó en el aire. Habría que reformularlo. Yo creo que ninguna de las dos formulaciones era muy feliz, la verdad. Hay que encontrarle una cosa más simple, más llana. En el literal L, el Senado propuso que la subsecretaría implemente el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y su definición es que una instancia, una digamos, no sé cómo llamar, una instancia, un mecanismo que permita coordinar los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional en caso de emergencia con todos los servicios de emergencia. Esto la Cámara lo suprimió. Esto fue una idea que salió, esto es moción parlamentaria, o sea, nosotros la tomamos, pero vino de los senadores, del senador Sandón específicamente, y lo que busca es que, así como hoy día se está haciendo un programa piloto de televigilancia con inteligencia artificial que integra a todos los municipios, a las cámaras del transporte público, de las concesionarias, de los malls, eso se está haciendo a puro ñeque. Entonces, lo que se decía acá es que sea una función del Ministerio asegurar la integración de los sistemas de televigilancia. Ya, pero necesitaría un endulzante. No sé. Sí. Y, uno nomás. Gracias. No le dije que estuviera disponible para... Bueno, y lo segundo que contenía este artículo es que hacía mención a integrar en una plataforma común todos los sistemas de emergencia, bomberos, SAMU, policía. Bueno, sí, pero la Cámara lo eliminó por razones indescifrables. Nadie sabe por qué. Se está estudiando. No, es que en estricto rigor... Bueno, eso sí. Artículo 20. El Senado propuso que la Subsecretaría de Prevención del Delito se definiera como el órgano de colaboración inmediata del ministro en las materias relacionadas con la prevención del delito, la protección de las personas, la atención y asistencia a víctimas. La Cámara propuso sustituir esas materias por una, digamos, redacción distinta, que yo creo que era mejor. Prevención del delito. Aquí la Cámara, por ejemplo, hizo un aporte importante. Prevención del delito, coordinación y fortalecimiento de capacidades preventivas de otras autoridades, municipios, por ejemplo, seguridad privada, atención y asistencia a víctimas e innovación tecnológica. Además, incorporó la definición de prevención del delito como reducción de riesgos de hechos violentos o delictivos, la anticipación, reconocimiento, medición del surgimiento y desarrollo de la violencia y factores de riesgo delictivos, sociales, comunitarios y territoriales.
y habilitó a las subsecretarías para emitir solicitudes a distintos órganos de la Administración del Estado para velar por la coherencia de planes y programas de otros ministerios en estas materias. O sea, era una definición bastante más completa de lo que significa la prevención, pero se rechazó en el Senado. Entonces hay que... Ahora, no se rechazó porque el Senado encuentre que sea mala la definición, sino para reabrir el tema de la SPD y darle una formulación mejor, digamos, en su conjunto. Aunque quiero decir que como quedó definido el tema de la prevención es mucho más completo, amplio y profundo en la Cámara de Diputados. El artículo 21, el Senado propuso que la SPD le corresponde diseñar y proponer políticas, planes, programas, especialmente la Política Nacional de Seguridad Pública. Coordinar acciones de ministerios y servicios en materia de su competencia, administrar y desarrollar el sistema de tratamiento de datos, elaborar estadísticas, evaluar políticas públicas, evaluar planes y programas de otros ministerios, proveer colaboración a las autoridades regionales y comunales en materia de seguridad privada, prevención para eventos masivos, etcétera. Y la Cámara modificó esta redacción incorporando algunas nuevas funciones, como por ejemplo el diagnóstico de indicadores de prevención, diagnóstico de indicadores de prevención, qué rara esa frase, y diseñar y ejecutar políticas, planes y programas de innovación tecnológica. Hasta donde yo entiendo no eliminó nada, pero agregó estas cosas, y eso se rechazó en el Senado. Sí, es mejor, se puede mejorar la redacción. Era buena la idea, pero... ¿Quisieron aportar hoy día? Ya, el título cuarto. Aquí ya, presidente, estamos pasando a temas gordos, porque aquí ya es como que el título está en discusión. El comisionado de seguridad pública. ¿Cuáles fueron las diferencias entre las cámaras? La Cámara propuso la existencia de un comisionado o comisionada de seguridad pública que le corresponderían una serie de funciones. Coordinar en la región la labor de las fuerzas de orden y seguridad pública, coordinar la ejecución de políticas, planes y programas del Ministerio de Seguridad, implementar la Política Nacional de Seguridad Pública, velar por la protección de las personas en la región, adoptar medidas tendientes a la prevención, proveer colaboración y asesoría a las autoridades regionales, provinciales y comunales, requerir el auxilio de la fuerza pública, autorizar eventos masivos, supervigilar actividades de seguridad privada, autorizar reuniones en lugares de uso público y todas las funciones propias de la ley. Además, en el Senado se establecieron requisitos especiales para su nombramiento y para su cesación, distintos de los generales que tienen todos los CEREMI. Ahora, un poco recapitular la historia. Este proyecto tuvo esta formulación de un comisionado o comisionada porque la propuesta original del Ejecutivo era con un CEREMI y esta Cámara, esta comisión, o sea, la de seguridad del Senado, consideró que se requería una figura con un rango especial y por eso se creó esta, digamos, denominación de comisionado. La Cámara nos propuso volver a la versión de CEREMI y fortalecer su rango, no por la vía del nombre, sino por la vía de las competencias que la ley le entregara. Yo creo que es una observación atendible. El problema es que en la confusión no pasó ni uno ni otro, porque en el fondo esto se rechazó y en la Cámara se propone que el Ministerio de Seguridad Pública se desconcentre a través de secretarías regionales ministeriales, pero no se crean sus funciones. Entonces están las secretarías regionales ministeriales, pero las funciones no se las aprobaron. Se contemplan causales de cesación especiales, como las que tienen ciertas autoridades que son adicionales a las generales que tiene, digamos, la ley de administración del Estado. Se crea una expresión, se agrega a esta expresión regional una expresión provincial. Esto fue una reflexión interesante en la Cámara de Diputados, porque al haber un ministerio a cargo de la seguridad y estar su función radicada en una autoridad regional, quedaba en el despoblado la dinámica propia de las provincias.
Y al ser esta seremía la encargada de la seguridad, y por lo tanto de reaccionar a los incidentes de inseguridad, de coordinar a las policías en su despliegue en esos casos, en muchas regiones el contar con una autoridad solo de la región no es suficiente. O sea, hay territorios que son lejanos o que tienen dinámicas propias, aunque no sean tan lejanos. Por ejemplo, aquí en la Quinta Interior, no es que quede tan lejos como en las regiones, qué sé yo, australes, no es que sean tantos kilómetros, pero la verdad es que es otra dinámica, es otra realidad. Entonces, que una autoridad radicada aquí en Valparaíso esté viendo los temas de seguridad en los Andes, que sepa, claro. Entonces, se creó una instancia nueva, que son los departamentos provinciales, y a este sí se le dieron funciones. Entonces, mire lo que creo, quedó un Ceremi pero sin funciones y quedó un provincial con funciones. Entonces esto claramente hay que arreglarlo porque no quedó consistente. O sea, esto no era el diseño de nadie. Fue la sobreposición de varias votaciones que fueron dejando así la cosa. En el numeral 2, el Senado... Sí, gracias. No, en eso lo que pasa es que yo creo que la confusión ahí es que lo táctico le corresponde a las policías, no le corresponde a ninguna de esas autoridades. Si nos vamos a meter, que estas autoridades se van a meter en lo táctico, que es lo que le corresponde a las policías, que son los expertos, ahí es el peor de los mundos. Yo creo que ahí fue nuestra discusión, que el tema táctico es de las policías, no es del Ceremi. No, pero no es lo táctico. Pero esa fue la discusión, por eso se cambió. Estoy hablando de la historia de la ley, que por eso nosotros planteamos que aquí había que tener mucho cuidado, que en todas estas atribuciones, el encargado provincial o el regional se metiera en lo táctico, que es propiamente tal de las policías, porque además en la práctica los generales no los van a pescar. O sea, hablemos las cosas como son. Uno que fue alcalde 20 años sabía perfectamente cuando hablaba con el prefecto y a quién le hacían caso y a quién no. Hasta en los desfiles saludaban al oficial y a uno no lo saludaban. Eso va a ser parte de la discusión. Por que eso, vamos a pero tener. es para que, ministra, nosotros íbamos en eso. Muy Que bien. tuviéramos mucho cuidado en lo táctico, que realmente es de las policías, más que lo político. Era materia de debate. Sí. Puede continuar, ministro. A ver, la verdad es que este proyecto no innova en esa materia. O sea, no le entrega al Ministerio de Seguridad, si hay alguna ley que entró en la materia de darle a la autoridad civil más competencia respecto a las policías, fue la Ley de Modernización de las Policías que se aprobó hace 2 años y medio atrás. Esto no hace eso. Lo que hace es decir, ya hay una autoridad civil que tiene una serie de competencias respecto a las policías y esa autoridad civil hay que fortalecerla para que las pueda ejercer. Y hay que especializarla para que las pueda ejercer plenamente. Entonces, lo que hace esta nomenclatura de lo regional es decir, ¿quién va a cumplir esa tarea en el ámbito regional y en el ámbito provincial? Esa tarea que ya la ley le mandató a la autoridad civil. O sea, la ha tenido históricamente y la amplió y profundizó mucho con la ley de modernización. Entonces, ahí es donde tenemos que ajustar las propuestas que hagamos y efectivamente, más allá de los nombres, que siempre puede haber muchas ideas sobre los nombres, al final lo que fortalece a las autoridades son sus competencias, son sus atribuciones. O sea, eso es lo que les da realmente poder. Y hay maneras en que, si uno está preocupado de eso, puede resolver eso. Y no en el ritual, sino que realmente porque las policías pueden tener muchas cosas, por decirlo así, pero se toma muy en serio la ley. O sea, ¿quién tiene la competencia? ¿Quién tiene el mando? ¿Quién da las instrucciones? ¿Quién aprueba? ¿Quién rechaza? Otra cosa son ya las costumbres, los hábitos, las tradiciones, pero sinceramente creo que si hay una institución que uno la puede ordenar a través de la ley, es a las policías. Entonces, si la ley es clara, las policías van a ser claras. Si la ley es confusa, Dios nos libre. Ministerio del Interior. Sí. Esto ya estamos en el Ministerio del Interior. El texto del Senado señalaba que el Ministerio del Interior es el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios, como definición general, a la hora de definir, digamos, cuál es su rol. La Cámara rechazó esta frase. Esto es el Senado y esto es lo que la Cámara propone en reemplazo de eso. Esa era la... Sí. El Senado, esto ya en el numeral 4, este era el numeral 2, el numeral 4 proponía que el Ministerio del Interior tuviera diversas funciones, entre ellas
coordinar políticamente los distintos ministerios, lo mencionaba de nuevo aquí, velar por el desarrollo regional y local, ejercer el gobierno interior, velar por la correcta ejecución de las leyes electorales, proponer políticas relativas a la migración, proponer normas de división política y administrativa del país, coordinar la prevención y respuesta frente a desastres y emergencias. La Cámara agregó algunas funciones nuevas, efectuar estudios y análisis de corto y mediano plazo relevantes para las decisiones políticas, supervigilar el organismo encargado de coordinar las actividades de las unidades de auditoría interna, adoptar medidas para la descentralización administrativa, fiscal y la equidad territorial del Estado, que es la tarea de la Subdere, digamos, coordinar la prevención y respuesta y reconstrucción frente a desastres y emergencias. O sea, en el fondo, agregó algunas, digamos, funciones nuevas, supervigilar las actividades de auditoría, efectuar estudios de análisis de corto y mediano plazo, la descentralización, que era algo que no estaba mencionado y que es muy importante mencionar, y a la tarea de coordinar la prevención y respuesta ante desastres agregó la reconstrucción. Eso fue una solicitud nuestra como gobierno, porque tenemos la perspectiva de que el día de mañana se desarrolle una institucionalidad a cargo de la reconstrucción y esté alojada en el Ministerio del Interior. Es como de toda lógica, pero no está explicitado en ninguna parte. Entonces está la oportunidad de explicitarlo. Sin embargo, en esta modificación donde se agregaron estas cosas, todas ellas solicitadas por el Ejecutivo, porque dentro de las modificaciones que se quieren hacer en esta readecuación del Ministerio del Interior, que es parte de las materias de la ley, es que las tareas de estudios, coordinación interministerial y coordinación de auditorías que están radicadas en SECPRES estén en Interior y que SECPRES sea un ministerio exclusivamente legislativo, que es en realidad lo que es. O sea, es a lo que realmente se dedica ese ministerio. Entonces, esas tareas con sus respectivas, digamos, dependencias que han traspasado al Interior, y esto como definición de funciones del ministerio se acogió en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en la pasada se eliminó la referencia a la coordinación del gabinete. Entonces, agregaron algunas cosas y sacaron otras. Y la coordinación del gabinete, que es como la función madre del Ministerio del Interior, no quedó. En el numeral 6, la Cámara propuso crear ciertas atribuciones que no estaban en el Senado, entiendo, que es proponer al presidente proyectos de ley, reglamento, instrucciones políticas en el ámbito de su competencia, requerir informes a los distintos ministros y ministras respecto al cumplimiento de sus funciones y desarrollar propuestas para el eficaz y eficiente cumplimiento de las mismas, y las demás que le encomiende la ley. Son cosas bien generales que se agregaron en la Cámara, pero que se rechazaron en el Senado. Creo yo, entiendo, presidente, que se rechazan sobre todo para mirar esto Sí, orgánicamente sí, y hacer globalmente. una No es un tema de contenido necesariamente. claro, sino que para dejarlo todo más consistente. Podemos reconsiderar el debate, sí, está claro. En el numeral 2, literal B, el Senado propuso modificaciones formales al artículo 3 que establecía las facultades del Ministerio del Interior para eliminar frases sobre seguridad que ya no correspondían, porque eso pasó a seguridad. Y la Cámara propone que el Ministerio esté en este tema, al traspasar las funciones de seguridad, no se habían traspasado las funciones de querella en el Senado. En la Cámara se llegó a otra formulación, que era que se traspasaran las funciones de querella al Ministerio de Seguridad, salvo la que se refiere a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y en la sala esto se rechazó. Entonces quedó nada también. No se sabe quién se querella. Eso. Después, los delegados presidenciales, el Senado propuso, no me adelanté, el Senado propuso en el numeral 1 de la ley 19.175, estas son modificaciones a otra ley, que el gobierno interior reside en el delegado presidencial regional. Esa era la formulación del Senado y la Cámara la suprimió. También no es que lo suprimió porque tuviera un diseño alternativo, sino que en la confusión de este tema, esto se cayó. El Senado, además, en el numeral 2, propone modificar el artículo 2
para cambiar la forma en que está establecida la función de velar por la tranquilidad, seguridad y protección de las personas y bienes en la región y de solicitar al comisionado el auxilio de la fuerza pública, ejercer la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, proponer la remoción del comisionado, ejercer las funciones que la ley le entrega al Ministerio del Interior en el territorio de la región conforme las instrucciones que emanan del Ministerio. Esta formulación del Senado se suprimió en la Cámara de Diputados y quiero un poco reconstruir qué pasa aquí. En primer lugar, el Senado, la idea que había en el Senado era que el Ministerio de Seguridad tiene el mando de las policías y sus funcionarios son los que mandan la policía en todos los niveles de gobierno. Ese principio a nosotros nos parece esencial. O sea, las policías no pueden tener un doble mando y no puede ser confuso quién está a cargo de las policías. O sea, si el Ministerio de Seguridad no va a estar a cargo de las policías en el territorio, entonces no va a haber Ministerio de Seguridad. En la Cámara se hizo un debate de cómo se podía hacer para que el delegado, cuando hubiera situaciones críticas de emergencia, pudiera intervenir de cierta manera, porque igual el delegado no es la autoridad de la seguridad, pero es el delegado del presidente de la región. Y cuando hay una embarrada en salud, el delegado se mete. Cuando hay una embarrada en educación, el delegado se mete. Y cuando la hay en seguridad, se tiene que meter también. Entonces, se generó una fórmula en la Cámara que quizás no estuvo muy lograda, porque al final no cuajó, pero que buscaba resolver este problema, sobre la base de que en cierto tipo de situaciones de alta connotación pudiera hacer una instrucción directa al delegado para el auxilio de la fuerza. No cuajó esa cosa completamente, no se aprobó, pero quizá por ahí va la pista, o sea, encontrar una manera en que el mando directo de las policías esté en la autoridad del Ministerio de Seguridad, pero el delegado tenga, en las materias de alta connotación, un rol directo sobre ese seremi, comisionado, como se llame, para hacerse cargo de los temas de seguridad cuando son graves. Pues el delegado no es que se desprende, sino que tiene una autoridad sectorial a cargo de la materia, igual que el presidente lo tiene conmigo en el Ministerio del Interior, de la misma manera. Entonces, hay una autoridad a cargo, pero el presidente sigue siendo el presidente. Entonces, el delegado sigue siendo el delegado, aunque el manejo día a día de los temas de seguridad y las instrucciones a las policías se dan a través de la autoridad sectorial. Entonces, ahí hay que armar una fórmula que no ha cuajado todavía, pero que el debate ha ido como mostrando por dónde podría ir. En el numeral 3, el Senado propuso reformar el artículo 4 para eliminar la referencia a las funciones de seguridad, y la Cámara propone eliminar la referencia a funciones de seguridad e incluir una nueva función que es instruir al director provincial de seguridad para requerir auxilio de la fuerza pública en casos calificados, lo que yo he mencionado recién, y eso se cayó. Y en el numeral 2 nuevo, la Cámara además propuso un nuevo numeral que establece que el Servicio de Gobierno Interior podrá prestar apoyo administrativo a la expresión regional y provincial del Ministerio de Seguridad Pública. Esto en el fondo asumiendo que hay como capacidades que se pueden compartir en ciertas cosas, ¿no? Que se pueden hacer como que presten servicios para ambos lados. Después hay en las disposiciones transitorias, el Senado propuso que los reglamentos de la ley estuvieran listos en el plazo de un año y la Cámara eliminó esto porque no había ningún reglamento. ¿Es así? Ya. Y en el artículo 10, el Senado propone que dentro de un año desde la publicación de la ley se presente, esto es un artículo transitorio que hace efectiva la norma que mencionamos antes sobre el Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Entonces la transitoria decía, en un año se va a tener que presentar la ley que va a regular cómo va a funcionar esto. La Cámara lo eliminó en coherencia con que eliminó el artículo original. Y después vienen disposiciones transitorias que son ajustes formales que no merecen comentario, que son cosas, simplemente adecuaciones para darle consistencia al proyecto. Eso es, presidente, las materias que nos va a tocar tratar en esta comisión. Como se puede ver, hay varias cosas así sueltas que son importantes, pero no son dramáticas, y las cosas dramáticas se refieren a la expresión regional y al rol del Ministerio del Interior. Ahí donde está el corazón, digamos, de lo grueso que hay que definir.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ministra. Yo les quiero pedir a las señoras y señores diputados y senadores que no entremos en la cuestión casuística y puntual. Vamos a tener tiempo para poder debatir lo que hoy día son las discrepancias que han surgido, pero más allá de las discrepancias, ya sabemos que hay contenidos que debemos mantener porque son parte del corazón del proyecto. Hay algunos agregados que se hicieron en la Cámara que no solamente son razonables, son importantes de atender y mantener, y hay otros que no. Y lo que nosotros necesitamos hacer, independientemente de algunas particularidades, es volver a darle una coherencia y una globalidad compacta a un proyecto que es tremendamente relevante. Yo los invito a eso, a que veamos el desafío en términos generales y vayamos viendo cómo desde esa generalidad de visión que espero que compartamos podamos ir entonces resolviendo estas discrepancias e incluso, vuelvo a repetir, de acuerdo al reglamento del Senado, pudiendo hacer algunas modificaciones de lo que ya ha sido durante todo el trámite para el mejor resolver. Le ofrezco la palabra. Diputado Leal había pedido la palabra. Presidente, gracias. No, es para una consulta que no lo escuché en la presentación de la señora ministra, lo que decía en relación con las facultades del delegado y la conformación del gabinete regional. ¿Qué pasó con eso? Porque también fue objeto de discusión las facultades que tenía el delegado, si iba a ser el que iba a nombrar los seremis o no. No lo escuché en la presentación. ¿Qué pasó con esa? Bueno, yo creo que es muy relevante cómo se conforman los gobiernos en la región. Y entiendo cuál fue ese un tema. Y lo segundo, presidente, claro, usted ha manifestado su opinión, me imagino, porque ha dicho que algunas cosas la Cámara son atendidas y otras no. Yo entiendo que esa es la opinión suya, pero a lo mejor nosotros no compartimos esa opinión, porque si votamos algo, lo votamos convencidos de que estábamos haciendo lo correcto. Solo eso. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Leiva, pero la ministra había pedido la palabra. Quiero además señalarles que la exposición de la ministra está disponible en sus correos electrónicos de todas y todos en este momento. Muy bien, le ofrezco la palabra a la ministra, después al senador Quintana. No, él acaba de cederle el espacio. Sí. Presidente, Ministra. solo para responder la consulta del diputado Leal, este informe contiene las materias en que hubo discrepancia entre ambas cámaras, pero no están algunas materias que se intentaron meter en la Cámara y que se rechazaron, porque en el fondo no son Sí. discrepancias, son cosas que Sí. no estaban en el Senado y tampoco estuvieron en la Cámara. Sí. Ahora, ¿de qué se trata esto? En la conversación respecto de... Siempre había una preocupación, especialmente la hubo mucho en el Senado, y tiene origen también en una duda, digamos, política, legítima, respecto a cuál es la intención del Ejecutivo en relación a los delegados. En el Senado hubo mucha preocupación con que la creación del Ministerio de Seguridad no debilitara a los delegados. Era un gran tema cómo hacer eso. Por eso se fue llegando a esta fórmula en que el delegado podía, a través del CEREMI, digamos, solicitar el auxilio de la fuerza pública, y se fueron creando modalidades para atender esto. En la Cámara de Diputados esa conversación continuó y se pensó que una manera de resolver esto tenía que ver no solo con ver cómo el delegado se queda con algo en la seguridad, sino cómo también se fortalece el rol del delegado en lo que le es propio, que es ser el jefe del gabinete regional. O sea, él es el delegado del presidente para coordinar a su gobierno en la región. Coordinar la seguridad, la educación, la salud, el transporte, todos los temas. Ahora, el problema es que, ¿qué herramientas tiene para hacer eso? Históricamente tenía una herramienta muy importante que era el FNDR. Ya no lo tiene. En segundo lugar, tenía una herramienta que también es importante, así como lo es para el Ministerio del Interior, que aunque el mando de las policías no tiene nada que ver con la coordinación de los ministerios, nada que ver, o sea, uno no por tener el mando de las policías tiene el mando de transporte y telecomunicaciones, realmente no tienen nada que ver, pero el hecho de tener el mando de las policías da una especie de boato, rango para ser coordinador de los demás ministerios. Entonces, al quedar el mando de las policías en otro ministerio, a nivel del Ministerio del Interior, y quedar en un CEREMI y no en el delegado a nivel de la región,
el delegado y el ministro o ministra del Interior se queda con pocas herramientas para hacer este rol de coordinación de jefatura de gabinete. Ahora, el ministro del Interior tiene por última alguna, pero el delegado no tiene realmente ninguna. Entonces, una de las cosas que se propuso en la Cámara de Diputados es que se modificara el sistema de nombramiento de los seremis, que actualmente es el siguiente. Delegado propone una terna al presidente de la República y el presidente nombra. En la práctica, pocas veces esa dinámica funciona y el presidente, sinceramente, no nombra, porque el presidente no tiene ninguna posibilidad de estar metido en cientos de nombramientos de personas que no conoce. No conoce, que lo que tiene es un papel que alguien le dice es bueno, es malo, o sea, no hay cómo. Entonces, en la práctica, el nombramiento de los seremis es una entelequia. Nadie sabe dónde sucede. Sucede en una especie de... Entonces, lo que se pensó aquí es cambiar esto, empoderar a los delegados para que ellos sean los responsables de estos nombramientos, para bien o para mal, y establecer, bueno, distintas... Se propuso una fórmula, ¿no?, que era consulta con el ministro, que tanto el delegado como el ministro pudieran remover. Uno podría establecer otra forma que sea nombrar bajo las instrucciones que le dé el presidente. Hubo una aprensión en la Cámara de que esto le quitaba facultades al presidente. Nada que sea una facultad para un ministro, un seremi, un delegado, le quita facultad al presidente, porque son todas autoridades de confianza del presidente. O sea, el presidente siempre puede llamar y decirle, nómbreme pura gente crespa. Y tiene que hacerle caso nomás. Tiene que hacerle caso, porque entonces ese problema no existe. Pero la verdad es que esto es un cambio político no menor. O sea, es darle harta fuerza al delegado. Entonces, así como hay preocupación porque tenga poca fuerza, también hay preocupación porque tenga mucha fuerza. Entonces, esto no flotó. Además, sinceramente, es un tema bastante... Es un cambio importante establecer eso y quizás no se ha madurado, no se ha conversado en la dinámica que hubo en la Cámara en ese momento, ¿no? Que fue una indicación presentada en la última fase de tramitación, no se aprobó. Ahora, yo creo que aquí en la Comisión Mixta podemos retomar esa conversación porque sin duda la manera de empoderar al delegado no es haciendo que el Ministerio de Seguridad sea a medias, sino que dándole fuerza a lo que le es propio, donde hoy día está muy Es frágil. un poco regresar a la función que tenía el intendente. Que era el es jefe. proponer a la autoridad escuchando al ministro, pero finalmente quien lo nombraba era el intendente escuchando al ministro. Escuchando al ministro, no tenía el ministro más atribución que esa. Bueno, yo creo que es parte de lo que tenemos que debatir, digamos. Hay Y ese cuestiones que son, tema hay voló. cuestiones que son, Entonces, ahí no que hay son discrepancias y hay pero- otras que no están, que debemos reincorporar. Sí, es parte del debate, ministro. Senador Quintana. Gracias, presidente. Yo también creo que la exposición de la ministra nos ha permitido poner sobre la mesa cuáles son las divergencias y los nudos. Yo la verdad que diría que los nudos no son tan difíciles de desatar. Y yo me temo, no sé si me temo o no, pero tal vez es positivo. Creo que la discusión que viene no va a ser una discusión tan ideológica. Yo creo que esa estuvo dada en los primeros trámites, ¿no es cierto?, respectivos, las discusiones generales en ambas cámaras. Y en ese sentido hay algo que me hace ruido en la forma, presidente, que habíamos hablado la comisión anterior, que era escuchar a algunos expertos opositores. Yo entiendo, aquí la Secretaría me puede corregir, y los diputados también, que esa parte en el trámite legislativo es más propia de las discusiones en generales. Yo he estado en muy pocas mixtas donde se trae expertos, porque yo me parto la base que los diputados escucharon a muchos expertos y expertas, lo mismo hizo el Senado. Entonces, yo creo que esta discusión, reitero, no va a ser tan ideológica, va a ser de mucha aplicación práctica en función de los temas de realidad. Me preocupa, eso sí me preocupa que pocos representantes de regiones en esta mixta, porque muy bien dice la ministra que vamos a tener que mirar temas de los seremi, o sea, es otra realidad, es otro el país después de la aplicación de los gobiernos regionales, particularmente los gobernadores. Y yo me temo que vamos a tener que estar mirando algunas atribuciones, no sé si somos pocos las regiones. ¿Ah? ¿Sí? Bueno. Ya, cinco. Ya. La metropolitana es la región más grande. Entonces eso, presidente, yo concuerdo con usted que probablemente vamos a terminar mirando algunas atribuciones que tenían los gobernadores provinciales y tal vez vamos a tener que asumir todos que cometimos algunos errores transversalmente lo que fue la instalación de los gobiernos regionales, Sí, cómo está quedaron, claro, está cómo claro. quedaron. Está claro. Entonces creo eso.
creo que simplemente le pediría que miremos el tema de los expertos. Yo, después de la exposición del ministro, entraría, no sé, cuando usted lo determine, la próxima sesión, entrar a la discusión ya puntual, porque está fresquita, ¿ah? Como quedaron expuestas las cosas. Tal vez, no sé, pues a lo mejor puede ser que un experto administrativista pudiera ser recomendable en algún momento para desatar algún nudo, pero yo creo que esto, con la capacidad que están acá, podemos avanzar bien. Bueno, a ver, ya tomamos un acuerdo, tenemos una atribución que hemos informado, algunos de las personas o instituciones que quisieran participar serán recibidas por la comisión, por la mesa técnica, otras las recibiremos acá. No va a ser una cuestión ni eterna ni larga, habíamos dicho una semana, tenemos 2 o 3 sesiones para resolver eso, porque aquí hay un punto, y antes de darle la palabra al senador Durana. Para quienes hemos tenido la oportunidad de ser gobernador, intendente, delegado, en fin, es un idioma que es cercano. Y la aplicación de la norma en la práctica nos hace también poder ver este mundo con más facilidad. No todos los colegas tenemos la misma experiencia y por lo tanto de repente siempre es bueno escuchar acotadamente. Senador Durana. Gracias, presidente. Yo comparto la opinión de que esta comisión mixta va a depender mucho del nivel de redacción que tengamos en algunos temas que hay en discordancia. A mí me preocupa la expresión regional. En general hay algunas regiones que son chicas, entonces ¿cómo finalmente va a asumir estas atribuciones el Ceremi de Seguridad en relación a la figura del delegado presidencial, a la figura de un gobernador regional que es el que pone muchas veces los recursos para que funcione o exista mayor tecnología en materia de seguridad regional? Por otro lado, quienes somos regiones bifronterizas, efectivamente también necesitamos entender cómo se va a hilvanar esta redacción en la norma. ¿Bifronteriza? Bifronteriza, el caso de Arica. Dos fronteras. Ah, 2 fronteras extranjeras. Sí. Ya. Dos fronteras Sí. Si él pasa almorzando en Tacna, ¿no? ¿Cómo le digo? Y en La Paz. No, en La Paz no, porque después no me devuelven. Claro. Entonces, en general, hay un tema migratorio. Entonces, esa relación fina con el Ministerio del Interior, porque obviamente nos encontramos con mucha migración irregular. Entonces, mucho control biométrico. El control biométrico lo hace la Policía de Investigaciones. Entonces, esa relación fina también va a depender de una muy prolija redacción, de tal manera de que se puedan generar estas instancias. Y también me preocupa lo que se refiere a control de orden público, porque en materia de control de orden público que queda también el Ministerio del Interior, hay que, si es que la presentación de las demandas o de las querellas va a ser por parte del Ministerio del Interior, pero Seguridad. ahora, técnicamente, a veces muchas acciones de control de orden público terminan en delitos. Entonces, esta relación entre lo político y lo técnico, más que escuchar, y ahí comparto con el senador Quintana, más que escuchar de nuevos exponentes, creo que lo que nosotros necesitamos es escuchar personas que nos ayuden a destrabar esta norma y que finalmente todos quedemos conformes en que es un gran proyecto de ley y que finalmente los profesionales que van a estar a cargo del Ministerio de Seguridad Pública ya no van a estar en los vaivenes de los Ministerios del Interior, que cada cambio de gobierno se produce casi un trasvasije completo, sino que van a ser las personas más profesionales que se van a mantener en el tiempo y que finalmente también van a tener una carrera profesional en un área tan sensible como la que estamos analizando hoy día, presidente. A ver, tenemos una solicitud de audiencia. Tenemos el transcurso del día, lo hemos dicho, háganoslo llegar y veremos cómo hacemos esa distribución. Damos la bienvenida al diputado Chalpern.
Muy bien. Diputada Fríes, estamos a algunos minutos ya de concluir. Gracias, presidente. Solo para reforzar lo que decía el senador Quintana, quizás en la metodología de trabajo, porque queda mucho más claro después de la exposición. Yo venía con una visión de que habían más problemas de los que efectivamente hay. Y con la metodología que usamos en la Cámara, que no sé si es la misma que usan en el Senado, que es ir planteando primero los puntos donde hay acuerdo ya y dejando los que efectivamente los nudos críticos, que aparecen más en la última parte de la exposición, diría yo, y en torno a esos nudos críticos ver efectivamente la audiencia, porque en los otros no. Yo creo que eso acorta en vez de invitar a personas que nos den la mirada sobre todos los puntos críticos, dejarlo, digamos, solamente reducido a el punto donde concuerdo que lo más lógico es que viniera un experto administrativista que tiene que ver con la configuración, digamos, administrativa, regional, provincial, etcétera, tanto del Ministerio del Interior, en realidad, más que nada. Muy bien. Bueno, ustedes tienen la tarea, aparte de que nos vamos a tener que poner a estudiar mucho sobre organización administrativa del país, vamos a tener que estudiar sobre algunas materias que tienen que ver con derecho administrativo y más allá de darle una visión integral a una propuesta que hace el gobierno y que nosotros tenemos que claramente hacer coherente, ¿no? En una propuesta final. Había pedido la palabra diputado Leiva. Sí, muy breve. Yo también compartir las inquietudes que señalaba por su intermedio, presidente, el senador Quintana, pero particularmente lo que señaló el senador Durana por su intermedio. ¿Cuál va a ser la coordinación que efectivamente se va a dar en esos puntos críticos? Y de ahí hago dos planteamientos. Las líneas de coordinación que establece la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado no es nítida en ese sentido. Yo creo que el reforzar esas facultades de coordinación, no de preeminencia, de coordinación por parte de un ministerio, da cuenta y se hace cargo de la problemática que se genera con la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, en el entendido que son facultades, yo también fui gobernador de la presidenta Bachelet, que estaban tan embuidas o acotadas a una sola figura, que natural y culturalmente en nuestro país lo teníamos asumido. Yo también comparto que esto del gobernador que no tiene atribuciones es algo muy difuso, por eso yo creo que es una tremenda oportunidad para poder revertir esas problemáticas, generar su aplicación en el terreno con las políticas que se dan en ese sentido. También no hay que olvidar que si bien hemos querido, y también la Cámara reforzó, que este tiene que ser un ministerio con perspectiva técnica y con sentido de Estado, para que estas políticas públicas se implementen en el mediano o largo plazo, no hay que olvidar que efectivamente quien lo desarrolla es un cargo eminentemente político. Seguro. Entonces, cuando se hablaba de quién manda, y lo plantea usted también, presidente, o el senador Osandón por su intermedio, ¿a quién le hace caso Carabineros o no Carabineros? No hay que olvidar que la estructura matricial de las fuerzas de orden y seguridad es una línea recta. Y esa jerarquía se va a implementar en la medida en que el general director reciba la instrucción del ministro de Seguridad de que en la provincia o en la comuna tal, el comisario o el prefecto le haga caso. De eso tenemos que hacernos cargo también. Porque se da mucho, oye, ¿qué figura? Por eso yo discrepo de lo del Senado, darle una preeminencia, un nombre de comisionado a algo que es anticultural y le da una preeminencia. Aquí lo que no hay que olvidar, y con esto termino, presidente, es que el gobierno que sea, ¿qué va a querer? Que la prioridad en materia de seguridad, que la prioridad ciudadana funcione bien. Y esa responsabilidad política se tiene que hacer efectiva. Y se hace efectiva visibilizando la función política que tiene el encargado, no solo a nivel nacional y regional. Y lo otro, el tema de los consejos. Me parece bien, se discutió mucho en la Cámara que este sistema de seguridad no diluyera la responsabilidad política que tuviera el ministro del caso. Y me parece bien geográficamente el articulado en un título posterior. Pero se hace cargo de lo que ya hizo la modificación cuando se creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Consejo de Seguridad Pública, y también modificaciones posteriores que hemos hecho, por ejemplo, al sistema de coordinación de justicia penal, modificamos el Código Orgánico de Tribunales justamente para que exista ese comité que asesore, mucho más acotado que este Consejo que tiene todas las autoridades, todo lo que tenga aviso de autoridad forma parte, sino que sea un tema mucho más ejecutivo, presidente. Muchas gracias. Muy bien.
Si no hay más intervenciones, esperamos las propuestas de audiencias y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta y nos vemos entonces el próximo... yo estaba esperando. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana, por favor.